Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les envío saludos. De antemano les pido una disculpa porque este tema no estaba considerado en la ficha de trabajo, pero sí es importante elaborarlo para que tengamos un panorama más extenso de este bloque 4. Bien, comenzamos. Les recuerdo que estamos trabajando con el libro de texto y con el cuaderno. Para darle comienzo a esta actividad, nos vamos a ir a la página 202 de nuestro libro de texto, ¿sí? Les recuerdo, en el cuadernito de trabajo vamos a escribir la política exterior y el contexto internacional, que es el tema, y el aprendizaje esperado, que es explica la política exterior de México ante acontecimientos internacionales. Quiere decir que vamos a explicar, mediante las preguntas para andar y cómo nos fue, cómo se comportó México, cómo fue esa política exterior ante acontecimientos que afectaron a nivel mundial. Vamos a comenzar con las actividades para andar, que aquí están. Son 6 preguntas, ya saben. Primero escriben el tema, posteriormente escriben el aprendizaje esperado. En el espacio que nos queda debajo del tema y los aprendizajes esperados, vamos a escribir el título Preguntas para andar, las 6 preguntas y su respuesta. Deben de darles espacios para poder escribir la respuesta. Bien, la primera pregunta es: ¿cómo influyeron las constantes intervenciones extranjeras del siglo XIX en México en la doctrina Estrada de 1930? ¿Dónde vamos a conseguir o dónde vamos a sacar esta información? Pues bien, aquí la tenemos en el cuadrito que tenemos en la parte superior de las preguntas para andar. Le vamos a dar lectura y ahí vamos a encontrar cuál era esas intervenciones, cómo influyeron en el siglo XIX, ¿sí? En la doctrina Estrada. Quiere decir que cómo influyó esa intervención para que México creara esta doctrina en el año de 1930. La siguiente pregunta es: ¿cómo fue la política exterior mexicana posterior a la revolución? ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a anotar cómo fue esa política exterior, esa política en otros países posterior a la revolución. ¿Qué quiere decir posterior a la revolución? Pues que es después de la Revolución Mexicana. No estamos hablando de otra revolución más que de la Revolución Mexicana, donde vamos a encontrar la respuesta igual en el texto que tenemos arriba de las preguntas para andar. Si algo se les quedó de la primera lectura, pues va a ser fácil darle contestación a la segunda. Si no, pues le vamos a volver a dar lectura para darle respuesta a la pregunta número 2. Pregunta número 3. ¿Por qué muchas personas de otras latitudes han buscado refugio en México? ¿Dónde vamos a encontrar esa respuesta? Va a ser en la página 204 del libro, ¿sí? La Guerra Civil Española y los refugiados. Ahí nos habla de cómo fue por qué querían refugiarse en México, qué posibilidades les daba, qué les ofrecía México para que ellos quisieran refugiarse aquí. Siguiente pregunta: ¿cómo participó nuestro país en los 2 principales conflictos bélicos mundiales? Para empezar, ¿sí saben cuáles son los conflictos bélicos mundiales? Si se lo saben, ahí en la cajita de comentarios pueden escribirlos. Si no se lo saben, vamos a ver cuáles fueron. Aquí los tenemos. El primero fue México ante la Primera Guerra Mundial.
que está en la página 203, ¿sí? Y la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial, en la página 205, aquí está. Estos son los dos conflictos bélicos mundiales. Bélicos se refiere a conflictos militares, ¿sí? Y ahí está cómo participó nuestro país en los dos principales conflictos bélicos mundiales. Ya saben, tienen que leer el texto y darle respuesta a la pregunta número 4, en específico, cómo participó nuestro país. Pregunta número 5, ¿cómo influyó la Revolución Cubana en la política exterior mexicana? Para darle respuesta a esa pregunta de cómo influyó la Revolución Cubana, nos vamos a la página 207 y aquí está. Efectos políticos de la Guerra Fría y la Revolución Cubana. Página 207. Tenemos que leer el texto. ¿Sí? Tenemos que buscar cómo influyó la Revolución Cubana en la política exterior mexicana. Tenemos que leer y tenemos que identificar esa parte. Pregunta número 6. ¿En qué consistió el proyecto Bracero? Bueno, para encontrar esa pregunta o la respuesta a esa pregunta, nos vamos a ir a la página 208. ¿Sí? Y aquí dice políticas sobre migrantes mexicanos. ¿Sí? Vamos a leer este texto, página 208. En la página 209, en la parte superior, termina ese tema de la política migratoria o sobre migrantes mexicanos. ¿Sí? Y ahí mismo en la página 209 tenemos las preguntas de cómo nos fue. Y bien, ya que dejaron ese espacio para las preguntas para andar, ya terminaron esa actividad. Si nos quedó espacio ahí mismo en una hoja, pues ahí mismo escribimos cómo nos fue. Si no nos quedó espacio, pues en otra hoja vamos a escribir el título, cómo nos fue, y las preguntas dejando el espacio para las respuestas. ¿Sí? Les sugiero que en los títulos de preguntas para andar o cómo nos fue, las escriban de otro color o les iluminen para identificar cuáles fueron unas y cuáles fueron otras. Bien, les explico dónde encontrar las 3 preguntas de cómo nos fue, y la primera pregunta es: ¿cuál es la primer característica o principal característica de la política exterior mexicana en este periodo? Bueno, para encontrar la respuesta a esta pregunta, nos vamos a ir a la página 196. ¿Sí? Al texto, y ahí vamos a encontrar cómo fue esa política exterior. Si nos acordamos del texto, se nos va a hacer más fácil. Si no nos acordamos del texto, pues tenemos que volver a leer. Nos regresamos a cómo nos fue, a la página 209. ¿Sí? Cómo nos fue. Ahora les voy a explicar dónde van a encontrar la respuesta a la pregunta 2, que dice: ¿cuál fue la actitud diplomática durante la Guerra Fría? Y para darle respuesta a esta pregunta, nos vamos a ir a la página 207, ¿sí? Efectos políticos de la Guerra Fría, para darle respuesta a la pregunta número 2. ¿Sí? ¿Cuál fue la actitud diplomática durante la Guerra Fría? Pregunta número 3. ¿Qué fue el programa Bracero? Vamos a la página 208.
Y aquí está política sobre migrantes mexicanos, damos lectura. Si nos acordamos de lo que leímos, pues se nos va a hacer fácil. Si no, pues tenemos que volver a dar otra lectura para contestar nuestra última pregunta, que dice ¿qué fue el programa Brasil? Bien, chicos, espero que les haya servido este video. Les recuerdo, manden sus evidencias al inbox y al WhatsApp personal. Ya saben, ya hicimos los grupos de trabajo. Cualquier duda acerca de esta actividad, por el WhatsApp personal, por el WhatsApp de grupo o por inbox. Si tienen algún comentario de este video, ahí en comentarios lo pueden hacer. Si les gustó el video, denle like. Si no les gustó, pues no le den. Bye.